El tema que hemos tomado para nuestra investigación es actividades productivas agrícolas de los campesinos del municipio del Banco Magdalena. Dentro de esta investigación abordaremos las actividades agrícolas que realizan los campesinos del Banco Magdalena y la manera en cómo estas ayudan a mejorar la seguridad alimentaria del municipio. Brevemente tocaremos los conceptos de nuestras variables, lo cual nos ayudará a conocer nuestra situación problema desde un ámbito más global y local, mediante el cual conoceremos las primordiales actividades agrícolas que se realizan en esta región y la manera organizada de los campesinos. Bueno, entonces tenemos de que la agricultura es una actividad que combina diferentes saberes y conocimientos en el tratamiento de la tierra con el fin de producir alimentos de origen vegetal, tales como la fruta, las verduras, las hortalizas, los cereales, entre otras cosas. Esto incluye todos aquellos actos realizados por el hombre que tienden a modificar el medio ambiente que les rodea para hacerlo más apto y así generar mayor productividad del suelo. El sociológico como Marx plantea que las actividades agrícolas juegan un papel fundamental en el desarrollo del capitalismo. Para él, el agro es básico en el surgimiento de este. Luego, una vez establecido el sistema capitalismo, el agro participa en este de forma diferenciada y pues finalmente condiciona su futuro. La agricultura ha jugado un papel muy importante en el proceso de desarrollo económico de las naciones, tanto en países desarrollados como en muchas de las economías emergentes. Se ha visto como la agricultura pues ha sido el motor de crecimiento de los demás sectores y en general de esos países que buscan garantizar la seguridad alimentaria de las familias. Esto fue mencionado por Phil Gay en el 2006. La baja escolaridad y el hambre están ligados al subdesempleo y a los bajos ingresos de la familia. El estudio del CAP, estudio de canasta alimentaria básica, determinó que el 63% de los gastos totales de una familia se van en la alimentación, lo que quiere decir que los ingresos son exageradamente bajos. Años atrás, el banco era un municipio autosostenible, es decir, campesinos banqueños se encargaban de llenar las plazas del mercado con alimentos producidos en la zona. La variedad era muy amplia, desde productos de consumo tales como la yuca, el plátano, el arroz, el frijol, la panela, entre otros, hasta productos de aseo tales como el jabón y el desinfectante, por lo que se convirtió en un epicentro económico para los habitantes como para las comunidades aledañas, manteniendo así la seguridad alimentaria del municipio. Ya luego, con el mejoramiento de las vías de acceso al banco, llegan de otras partes del país diferentes empresas industriales que les quitan el mercado a los campesinos. Es por esta razón que el fin de nuestra investigación es crear una estrategia o modelo de ruta que le sirva a la comunidad campesina de la región del Banco Magdalena a recuperar ese mercado que años atrás le pertenecía, brindando a través de este modelo una seguridad tanto para las poblaciones locales como para los habitantes aledaños, siendo el banco un municipio que produzca y que genere oportunidades a su gente, impulsando las actividades agrícolas en el desarrollo sostenible de este municipio. Es por esto que queremos buscar una respuesta a la siguiente pregunta: ¿de qué manera la producción agrícola de los campesinos del Banco Magdalena ayudaría a la seguridad alimentaria del municipio? La metodología con la cual llevaremos a cabo nuestra investigación es el enfoque cualitativo. Este nos dará un acercamiento y nos permitirá conocer esas necesidades desde la gente y desde las comunidades, encontrar esas posibles soluciones a las problemáticas tratadas. Por esta razón, los métodos de recolección de información que pretendemos incluir en nuestro trabajo son la entrevista y la etnografía, que vamos a desarrollar con los campesinos del Banco Magdalena. Obviamente estas herramientas nos servirán para dar veracidad a nuestra investigación, por lo que tenemos como objetivo general caracterizar esas actividades productivas agrícolas del Banco Magdalena que influyen en el crecimiento de la seguridad alimentaria del municipio. Y pretendemos además desarrollar cuatro objetivos específicos. El primero es una descripción epistémica de las actividades productivas agrícolas. El segundo es determinar cuáles son esas actividades agrícolas que mayor se realizan en el municipio del Banco Magdalena. El tercero es inferir sobre esos factores que limitan al sector productivo agrícola de los campesinos del Banco Magdalena en temas de seguridad alimentaria. Y por cuarto y último tenemos diseñar un modelo de crecimiento en la producción agrícola de los campesinos del Banco Magdalena que nos puedan garantizar una seguridad alimentaria estable y duradera. A continuación, mi compañera Yanelis les va a introducir acerca del estado del arte.
hablar acerca del estado del arte, como cual desarrollamos diferentes artículos científicos y un libro que da sustento y desarrollo a nuestra investigación. El primer artículo científico que voy a mencionar es el de Blanca Aurora Rubio, el cual fue escrito en el 2014 y tiene como título Análisis latinoamericano del medio rural y es escrito por la revista Alarauz de Yanelis Beleño. Y a continuación les voy a hablar acerca del estado del arte, como cual desarrollamos diferentes artículos científicos y un libro que da sustento y desarrollo a nuestra investigación. El primer artículo científico que voy a mencionar es el de Blanca Aurora Rubio, el cual fue escrito en el 2014 y tiene como título Análisis latinoamericano del medio rural y es escrito por la revista Alarauz. La autora nos hace un análisis sobre la crisis económica del campo desde una perspectiva del retorno de la economía del campesino, el valor que tiene la labor campesina, hace un análisis sobre la seguridad alimentaria del mismo campesinado y de nosotros, hace esa valoración al sistema capital y productivo que le genera al campesino cultivar, y también nos habla de las diferentes actividades que se recrean en comunidad y cómo se organizan las familias campesinas en torno a estas actividades productivas. Bueno, ya el segundo documento también es un artículo científico creado por el Ministerio de Agricultura en el 2016. Este tiene como título Diagnóstico de las capacidades organizaciones del Bajo Magdalena. Fundación Evolución Caribe, Ministerio de Agricultura, con colaboración a esta, crearon un diagnóstico, este es un análisis, este es un documento el cual deja ver municipios del Bajo Magdalena su manera de organizarse en pro a estas actividades productivas agrícolas, es decir, la manera de organización de pequeñas organizaciones que surgen en estos municipios del banco, lo cual les garantice un trabajo en equipo que les permita una seguridad alimentaria al municipio. Es decir, un ejemplo que nos mencionan en el documento es a través del cultivo de la yuca, cómo se organizan estas organizaciones pequeñas en pro a satisfacer las necesidades de los consumidores y en pro de darles un ingreso económico a la familia. Bueno, ya el segundo documento es creado por la ONU en el 2013. Esta es una declaración sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. Aquí principalmente esta es una asamblea de Naciones Unidas en la cual se dio definición del concepto de campesino, que me voy a permitir decirle como ese hombre o mujer que a través de la producción directa, es decir, especialmente en el trabajo de la tierra y la naturaleza, le genera ingresos de alimentos o productos agrícolas. Los campesinos trabajan la tierra y ellos mismos dependen de ese mismo trabajo y sus familias. Ahora bien, entrando a este concepto, también la ONU desarrolló diferentes derechos fundamentales que debe tener un campesino y que se violan ya sea por su religión, por su idioma, por su raza, por sus condiciones. Entonces crearon diferentes derechos fundamentales que debe tener un campesino. 1. Vivir dignamente, tener una ideología política y no por esto ser juzgado. 3. Vivir. También otro muy importante y que hay que velar aquí en Colombia es el desplazamiento de las zonas. Permitirle al campesino tener esa autonomía sobre sus territorios y que no sean vulnerados sus derechos y los cuales puedan ser desplazados más adelante. Brindarles una seguridad en sus territorios. Ya el siguiente documento es creado por el Instituto Colombiano de Antropología y esto es una conceptualización del campesino en Colombia. De campesino que ya también lo mencionamos en el siguiente apartado y no lo quisimos resaltar aquí porque ya el otro documento nos sirvió, pero aquí lo aterrizan más a lo que es el campesino en Colombia. Contextualizan todo lo que ha pasado el campesino y esa diversidad de los mismos campesinos que hay, porque no es lo mismo un campesino de aquí de la costa que un campesino del interior o del Amazonas. También la etnia, la cultura y su raza tiene mucho que ver también en sus actividades políticas y públicas, en sus actividades sociales, en sus actividades de agricultura, debido a que unos están cerca al mar o al río, tienen derecho a estar y vivir de la pesca, otros más de la ganadería, y todo eso también nos lo explican a través de este documento y cómo el campesino a través de sus actividades, tanto geopolíticas como culturales, se desenvuelve en su labor campesina. Y la importancia de esto también nos habla un contexto histórico de cómo ha vivido también el agro, la guerra, de cómo también el campesinado muchas veces ha sido desplazado y hubo tantas muertes debido a que zonas vulnerables como eran el campo eran afectadas debido a nuestro proceso de guerra y cómo los grupos al margen de la ley se apoderaban de estos territorios y los campesinos eran desplazados. Este documento hace una recopilación de la historia del campesinado y es muy importante traerlo. Cerramos el estado del arte con el quinto documento, que es unas políticas para el desarrollo agrícola en Colombia. Este fue creado por la SAT, en el 2013 y este documento hace una recopilación de cómo la globalización y la innovación a través de la tecnología y las institucionalidades han
traído restricciones ambientales y el aumento de precios a los mismos bienes y consumo, de cómo el campesinado también se ha visto afectado debido a estos grandes negocios de globalización, de cómo los precios y cómo esto ha afectado al campesinado, además la sostenibilidad ambiental. Esto también ha reducido la pobreza y el hambre de cierta manera, y también nos habla de un proceso de niveles de equidad y de seguridad alimentaria, de también cómo la globalización ha afectado al medio ambiente y demás. También es un documento muy importante porque nos hace una crítica y un análisis a esa globalización y cómo ha afectado al campesino pequeño. Bueno, a continuación les voy a hablar acerca del marco teórico. Bueno, principalmente nuestro marco teórico está basado en teóricos clásicos, teóricos modernos y teóricos contemporáneos actuales, lo cual nos buscan a través de una fundamentación teórica sociológica, nuestro abordaje en diferentes teorías para entender un poco muchísimo más de nuestra investigación. En los teóricos clásicos tenemos a Kowalewski, el cual fue uno de los primeros clásicos que comenzó a interesarse por el agro y por el campo y comenzó a cuestionarse las diferentes formas de dominación que se vive en el campo, de cómo el mismo capitalismo se aprovecha del campo para seguir reproduciéndose ese sistema capital. Y Kowalewski lo divide en tres partes, de cómo a través de los diferentes fenómenos mundiales que han ocurrido, como la conquista de América y demás, siempre ha habido un grupo que domine al otro y ejerza poder. También tiene relación con el siguiente autor que traímos a la teoría, que fue Marx, el cual Kowalewski le regala su cuaderno y Marx se comienza a interesar también con el agro y comienza a desarrollar su teoría del agro, donde él hace una crítica principal a cómo el capitalismo se apodera de los campesinos y hace una comparación con ese sistema feudal en el que tiene la tierra tiene el poder. En este caso, el señor feudal se aprovecha de la mano de obra del campesino, que en este caso sería el siervo, que es el que elabora y hace las actividades productivas agrícolas del campo, y este es el que no requiere un gran ingreso económico, a la diferencia que lo va a tener el señor feudal. Entonces Marx hace un análisis, una crítica a la misma composición del agro, de cómo también se aprovecha de la mano fuerza del campesino y también cómo el agro beneficia al capitalismo. Ahora, pasando a nuestros autores modernos, tenemos a Lenin, que Lenin principalmente retoma esas ideas de Marx, que también cree que el capitalismo ejerce un poder de subordinación en las personas, que crea un proceso de dependencia, pero también nos habla de los tres niveles de clases sociales, como lo son la rica, la pobre y la media, que aquí nos habla él de que también cómo hay ese proceso de dominación en el campo bajo estos tres niveles. Y también después, en estos autores modernos, podemos mencionar a la escuela de Chayanov, que aquí discute principalmente ella, que dice, pues sí bien lo que decía Marx, pero también hay que entender algo, que también hay un papel fundamental que se les está olvidando a los demás teóricos, el papel de la familia en las actividades agrícolas, de cómo el campesinado también con su grupo familiar ejerce fuerza y produce lo que estamos haciendo. Entonces hay un cambio y un pensamiento completamente diferente en las teorías, y vemos también cómo la ausencia de esa característica de los pagos y los salarios que también gana el mismo campesino al momento de cultivar. También se les olvida que no solamente trabaja en pro del capitalismo, sino que también requiere y tiene ingresos. Y finalizamos con un último artículo científico que es escrito por la OEA, que fue un estudio de seguridad alimentaria que se hizo en Chile. Principalmente nos habla de cómo la seguridad alimentaria, de cómo las familias se organizan en pro a estas actividades. Y aquí hablamos una contextualización más de lo que es la familia, de esa unidad, de cómo el campesino se organiza con sus familias, con sus comunidades, en pro a satisfacer sus necesidades, y cómo esa seguridad alimentaria de lo que cultiva el campesino les permite a ellos sobrevivir y tener una seguridad alimentaria tanto personal como algo de comunidad. Entendiendo el marco social como esa descripción sociocultural de la población a estudiar, tenemos de que así. En la zona sur del departamento del Magdalena está ubicado el municipio del Banco. Este está rodeado por los ríos del Magdalena, Cesar y diferentes ciénegas. El Banco es un municipio con múltiples festividades, tales como las fiestas patronales que se festejan el 2 de febrero. También se festeja el Festival de la Cumbia y la Feria Ganadera, entre otras. Su gastronomía es muy variable, desde una chicha de arroz con agua de azahar, un bocachico ahumado o cabrito, hasta un bocachico sudado, almojábanas, el peto y la yuca con suero. El municipio, en los censos realizados antes del año 1993, su mayor población está ubicada en la zona rural, motivo por el cual su economía se basaba en la pesca, haciendo uso de los afluentes de agua que rodean al banco. También se desarrollaba lo que era la agricultura y la ganadería. Se cultivaba la yuca, el maíz, el frijol y los cítricos, siendo esta producción en gran medida para el consumo local.
Hoy en día el municipio del Banco Magdalena pues cuenta con una extensión de tierra de 829 kilómetros cuadrados, de los cuales 567 kilómetros cuadrados son de zona urbana y 257 de zona rural. Con relación al total de la población de habitantes, el censo realizado por el DANE en el año 2018 menciona que hay hoy en día 63.754 personas. Aparte de su cabecera municipal, el banco pues cuenta con una división en 18 corregimientos tales como Agua Estrada, Belén, El Cedro, San Roque, El Trébol, Botillero, entre otros. Y además el municipio tiene 35 veredas. Las principales fuentes de ingreso de los habitantes banqueños, según el estudio de canasta alimentaria básica del municipio del Banco Magdalena, realizado por USING en el año 2015, casi la mitad de los hogares, el 41%, deriva su sustento principalmente del trabajo informal, seguida de las labores agrícolas con un 19%, y hay un gran porcentaje de hogares que su principal fuente de ingreso es la pesca con un 9%, un 14% vive del comercio, otros 5% se sustenta con las pensiones y solo un 11% de la población vive con un trabajo informal. Este mismo estudio evidencia que casi el 61% de los hogares del municipio sufren de hambre crónica y a la vez la insuficiencia de micronutrientes o hambre oculta. Esta afecta a más del 60% de los hogares banqueños. La falta de proteínas en la zona cenagosa afecta al 25% de los hogares, teniendo en cuenta que esta zona es de vocación pesquera, y el 36% de las familias de la zona de río presentan insuficiencia de proteínas, teniendo en cuenta de que esta zona es básicamente agrícola. La falta de proteínas en la zona cenagosa afecta a un 25% de los hogares, teniendo en cuenta que esta zona es de vocación pesquera, y más de un 36% de las familias de zona de río presentan insuficiencia en las proteínas, teniendo en cuenta que esta zona es básicamente agrícola. Para el caso de los micronutrientes, pues la situación es mucho más grave para todas las zonas. Sobresale la cabecera municipal, que muestra altísimos niveles de hambre oculta para los 3 micronutrientes, muy a pesar de que el territorio posee una riqueza natural amplia y diversa, o sea, tierras fértiles, cuerpos de agua, fauna y flora. Gran parte de sus habitantes viven en condiciones de pobreza. La mayoría de las familias viven con un trabajo informal y otra gran parte se sustentan de las actividades agrícolas. Estas cifras son realmente preocupantes. Por tal razón es importante tomar acciones y medidas que ayuden al mejoramiento y al desarrollo del municipio. En esta investigación queremos apuntarle a una sociedad alimentaria o a una seguridad alimentaria estable y duradera, teniendo en cuenta las actividades agrícolas de los campesinos del banco y cómo estas podrían ser la mayor fuente de abastecimiento alimentaria tanto en la zona rural como en la zona urbana, partiendo del hecho de que este es un territorio con riqueza natural muy amplia y además con muy buenas tierras fértiles para la siembra de alimentos tales como el arroz, el frijol, la yuca, el plátano, entre otros.